música pura veo a posteriori dos fuerzas. Una es crear cierta inclinación, cierto movimiento, cierta inercia, gracias a la utilización de ciertas reglas que me impongo, que pueden ser extramusicales, series numéricas, observaciones cartográficas, etc. Eso me genera ya cierta inclinación en mi plano, en mi página musical, que logro interpretar como paisajista a mi favor, es decir, evitar la absoluta libertad o el espacio blanco, dándole ya cierta forma. Eso a través entonces de ciertas cosas que son cuasi científicas. Por otro lado, tengo una intervención, digamos, muy del orden de la pulsión, que es como intervención humana y voluntaria. Eso genera esa tensión entre ambas cosas, es lo que yo describo como dramaturgia en mi música pura. Creo que esas dos fuerzas en tensión y retroalimentándose son la fuente dramatúrgica de mi música, que fue desde, como decía, desde que perdí las ganas de escribir canciones de juventud hasta que volví en forma de ópera al lenguaje, durante unos 15 o más años de música pura. Ahora bien, hubo un momento en que necesité volver a integrar estos aspectos de mi vida, mi amor por el cine, por la literatura. Me acuerdo, era 2006-2007 y era haciendo una pieza para gran orquesta. Sentí una pequeña insatisfacción, y es que se convirtió en el deseo de componer mi primera ópera, que construí paso a paso, realmente casi capítulo por capítulo. Pero otra vez este gasto de mierda. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Vamos, vení para acá. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Pero será posible que tengamos que llegar a esto para que me entiendas. Esa ópera se llama Avenida de los Incas 3518. El libreto y la historia me pertenecen, y entonces de alguna manera los invito, si quieren, a mirar esta obra. No voy a describirla con exactitud, pero digamos que la relación entre teatro y música fue cierta mise en abîme, que sería hacer cantar dentro de su propio departamento, dentro de su propio hogar, a la burguesía de mi barrio en Buenos Aires, cantando en forma lírica. Es decir, algo que a priori me resultaba hasta cómico. Ese fue entonces el abismo que decidí tomar de manera completamente natural. ¿Por qué cantan? Porque sí. Pero había entonces un placer justamente de lo cotidiano y de lo doméstico y de lo personal, en mi propio idioma y en el idioma con el acento de mi ciudad. Entonces, bueno, fue una especie de salto al surrealismo, haciendo cantar en voz lírica la vida burguesa de mis potenciales vecinos.
Luego, habiendo llegado a estrenar esta ópera, durante las semanas de trabajo intenso con un equipo grande y talentoso, el ensamble Le Balcón, en esa época terminaba la lectura de la novela El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura. Esta novela pasó a ser mi voluntad mayor de ópera. Fui a buscar al señor Leonardo Padura para obtener su autorización a empezar este trabajo, y ya hace unos años que estoy en eso. Sin tampoco describirles exactamente de qué se trata, personajes históricos del siglo XX, personajes muy importantes de la historia del siglo pasado, atraviesan tragedias personales y colectivas de un peso casi shakespeariano. Entonces, quizás de alguna manera la utilización de lo lírico cobra un peso quizás hasta clásico, es decir, el peso de la tragedia hace que la voz sea portada de una manera lírica. Aún así sigue siendo también algo que me genera preguntas. Todavía no tengo la respuesta a eso. ¿Por qué canta la gente en la ópera? En fin. Pero ya estamos pasando de una burguesía de Buenos Aires a personajes que ya forman parte de nuestra imaginación, y que entonces por esa abstracción ya logran de cierta manera el derecho a cantar. La siguiente lectura que me genera proyectos de ópera, algunos, que estoy dejando germinar, fue el descubrimiento de Witold Gombrowicz, escritor polaco que vivió en mi ciudad, Buenos Aires, y que murió en París, también mi ciudad. La literatura de Gombrowicz es una sustancia en la cual me encuentro perfectamente, es decir, mi lenguaje musical no tiene que desplazarse ni tiene que volverse metáfora con este escritor. Encuentro que su manera de construir, a través de lo recursivo, a través de lo completamente subjetivo, crear lógicas rigurosas con objetos que no tienen nada que ver entre sí y que gracias a su construcción se vuelven necesarios el uno para el otro, son algunas de las reglas de mi composición musical. Es decir, que al cabo de mi tercer intento operístico encuentro una sustancia literaria que no me obliga a desplazarme hacia otro lado, ni siquiera saltar ese abismo del que hablaba con Avenida de los Incas y con El hombre que amaba a los perros.